Vale, dos pequeñas cosas que sé que las sabéis de orientación a objetos, pero las voy a repasar. Hay dos palabrotas que más adelante voy a estar utilizando constantemente, que son las variables que son estáticas y la herencia. Como sabéis, pues estas palabras vienen del mundo de la orientación a objetos y no tienen que ver tanto como, más que en Unity, tienen que ver con el mundo de la programación, ¿vale? También voy a estar utilizando, como os he dicho, varias ramas de las matemáticas, en particular la probabilidad, para darle una serie de valores a las cosas. Entonces, dos o tres cosas que necesitáis saber. Primero, ¿qué es una clase o una variable que es estática? Bueno, algunas clases tienen variables que pueden ser cambiadas en el inspector, como habéis visto, o en tiempo de ejecución. Sin embargo, si queréis que una clase comparta una variable entre todas sus instancias, esa variable debe ser marcada como estática. Una variable que es estática solo puede tener una y solo una referencia. Es decir, todo lo que son herencias, todo lo que son hijos de esa clase comparten dicha variable. El ejemplo más clásico es cuando pongamos los enemigos, la variable número de enemigos estará en el script del enemigo. Sin embargo, cada enemigo no tendrá una variable números de enemigos, sino que habrá una única variable, será estática y compartida por todos los enemigos, indicando el conteo de cuántos enemigos quedan, ¿vale? Ese es el ejemplo más típico de uso de las variables estáticas. Luego está la herencia, ¿vale? Muchas clases compartirán funcionalidades. Si comparten funcionalidades, se le puede dar una estructura de herencia entre clases madre y clases hijo. Esto lo que significa es, tendremos una clase padre que tendrá todo el contenido general, toda la lógica general y todas las funcionalidades que serán compartidas entre todos y cada uno de sus hijos. También el ejemplo más claro es la clase fruta, de la cual podrían heredar la clase plátano, la clase piña, la clase manzana, etcétera, ¿vale? Fruta sería la clase padre con unas propiedades, unas variables comunes a todas las frutas, cosas que sean editables, y sus hijos compartirían lo mismo que el padre, pero cambiaría, por ejemplo, el recurso gráfico, el sprite de cada una de ellas. Algo así pasa con los cupcakes, de hecho, ¿vale? Incluso en estos casos, la clase padre puede tener funciones o métodos, por ejemplo, el método comer aplicado a la clase fruta significaría que todos los hijos pueden ser comidos. La manzana puede ser comida, el plátano puede ser comido, la piña puede ser comida, pero la funcionalidad de comer se implementaría en el padre o con variantes en los hijos. Está claro que para comerte una manzana no hay que pelarla, la puedes pelar si quieres, el plátano hay que pelarlo sí o sí, y la piña, si no la pelas, tienes un problema. Te clavas ahí los pinchos esos que lleva, ¿vale? Por tanto, es el típico caso donde los métodos abstractos del padre, el padre podría tener un método abstracto, como lo suele tener en Java, y tener implementaciones específicas en los hijos, ¿vale? En Unity, además de los métodos abstractos, existen los métodos virtuales, que esto no lo conocéis de Java, ¿vale? Un método virtual se puede implementar en la clase padre como un comportamiento general, pero luego el hijo puede sobreescribir parte de ese método como una implementación mejor. Lo digo porque esto en Java no existe como tal, ¿vale? Se llaman métodos virtuales, ¿vale? Métodos que tiene el padre tiene una implementación, pero cuando haces un hijo, el hijo hace lo que hace el padre y más cosas, sobreescribe el método del padre, algo que en Java es muy común. Es la diferencia entre un método abstracto o un método virtual. El abstracto, el padre no implementa nada. El virtual, el padre implementa y el hijo añade más cosas, ¿vale? Que de hecho lo haremos luego también para cuando haya que cambiar los proyectiles. Y por último, los números aleatorios en Unity existen desde hace mucho, mucho tiempo y se generan con la clase random. El método a utilizar es random.range y básicamente se indican dos números, el mínimo y el máximo, respecto al cual generaréis un número aleatorio. Esto como hemos hecho antes, desde la documentación, docs.unity3d.com/script reference
barra range, range o random, random, tiene toda la documentación de cómo se hace, pero es así de sencillo, ¿vale? Random es una clase, os puede dar números aleatorios dentro de un círculo, dentro de una esfera, rotando, puede hacer muchas cosas, pero normalmente el que más vais a usar es el método range. Simplemente es así de fácil, ¿eh? Random.range, por ejemplo, aquí tenéis uno, random.range entre menos 10 y 10 generaría un número aleatorio entre menos 10 y 10, ¿vale? Perfecto. Entonces, dichas estas tres cosas, que las voy a estar utilizando el próximo día, deberes. Hemos creado 3 proyectiles. Hay 9. Podéis ir creando los otros 9 proyectiles. Sobre todo, no os olvidéis, por favor, de configurar el Z-buffer, la posición Z. Los proyectiles, ¿os acordáis que estaban en el -2? Aseguraos que los 3 que habéis creado están en el -2 y a partir de aquí todos los que creéis también que estén en el -2. Lo mismo ocurre con las torretas. Las torretas deben estar en el -3. Aseguraos que las 3 torretas, por favor, están en el -3, si no os puede salir rana, ¿vale? Entonces tenéis que tener 9 proyectiles, 3 torretas, intentar revisar el código, ¿vale? Comentarlo si hace falta, que no haya cosas raras, cosas oscuras y demás. Las variables que son... Dime. Exacto, hay que generar prefabs de los 6 proyectiles que faltan. -2. Proyectiles en -2 y torretas en -3. ¿Vale? Fijaros que hay algunas variables que están públicas para que puedan ser consultadas, pero a lo mejor no interesa que estén en el editor. Por ejemplo, la dirección del disparo, del misil, está puesto en público porque necesita ser accedida desde otras clases. Desde la torreta he modificado la dirección. Pero a lo mejor convendría que no apareciera en el editor para que no te la toqueteen. ¿De acuerdo? Después, más cositas. El upgrade level de la torreta, el upgrade level, lo he hecho público. Pero el nivel que tiene una torreta, ¿pensáis que debería ser público o privado? ¿Privado? Solo yo mismo, solo la torreta puede subir de nivel. Solo la torreta sabe en qué nivel está y lo que le interesa. De modo que esta es la típica variable que debería ser privada, private, pero puede ser interesante que otras puedan consultar su valor. Para esto, lo que se suele hacer es lo siguiente. De la misma variable se le crea una variable con setters y getters, es decir, se le crea la versión public int upgrade level, fijaros que le pongo igual pero en mayúscula, y le pongo unas llaves, como si fuera un método, pero no es un método porque veis que no lleva los paréntesis, es una variable, y es una variable donde le voy a poner una sección de get y una sección de set. El get será muy fácil, lo único que voy a hacer es devolver el valor de la variable privada, upgrade level. Fijaros que devuelvo la que está en minúscula, y el set va a ser lo contrario, es decir, upgrade level, la que está en minúscula, igual a value. ¿Vale? La palabra value es una palabra reservada y típicamente, si hacéis esto, esta variable nadie la va a tocar, nadie, salvo el método upgrade level con la U mayúscula. Bueno, que no es un método, es una variable. ¿Vale? Así es como se hacen los setters y los getters, es decir, el setter y el getter se implementan como parte de una variable pública, pero sobre la cual subyace una variable privada. También hay mucha gente que lo que suele hacer es la variable que es privada la empieza con una barra baja, así, ¿lo veis? Con una barra baja, y la interface pública, la que se consulta, se la pone en minúsculas. ¿Vale? La barra baja indica algo así como algo privado, algo un poco más oculto, algo más oscuro. Y la otra es visible, con setters y getters. De hecho, si lo hacéis como la que tengo yo ahora, aquí en algún lado hay un momento que hago subgrade level más,
Este más de aquí, ¿veis que llama al método en minúscula, a la variable en minúscula? Cuando yo hago esto, subiría aquí arriba, llamaría al setter le cambiaría el valor y al cambiar este valor estaría modificando la privada. ¿Entendéis el flujo? En Java sé que no es así, tenéis los setters y los getters como métodos, pero aquí existe esta forma de hacerlo que es muy interesante, ¿vale? Es muy interesante. Y luego dos temas en cuestión de eficiencia. El primero es... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El primero es la instancia, aquí. Cuando instancio el proyectil, la CPU se resiente. Esto es pesado, muy pesado. Aquí no notaríais diferencia. Pero lo más normal es que este objeto ya esté instanciado en el start o en el awake. Ya tengáis esa instancia por algún lado pululando y vosotros aquí lo único que hagáis será pintarla. El Call of Duty, cuando tú disparas, las balas que disparas, las tiene cargadas en un array, tiene un array de 100 balas y lo que hace es irlas pintando, de modo que las va pintando, las va representando y cuando han chocado lo que hace es colocarlas en la cola para volver a ser reutilizadas. De modo que en memoria siempre tiene 100 balas y lo que hace es ir reutilizándolas, ¿vale? Eso es un pool, se llama un pool, una piscina de objetos. Es una técnica muy típica de videojuegos. Aquí no usaremos un pool, pero tened en cuenta que habéis entendido lo que es instanciar un objeto, pero esto es muy pesado. Si esta operación la fuéramos a hacer constantemente, muchas veces por segundo, esto prohibido. Deberíamos tener un array, un pool de balas, ¿vale? Lo único que tienes que hacer es, la haces visible en tu posición, dejas que haga el movimiento y en lugar de hacer un destroy, que el destroy también es pesado, la ocultas y la mandas de nuevo a la cola del array, ¿vale? Esto ya son técnicas avanzadas, pero bueno, os lo voy citando para que os vayáis metiendo en ello. Igual que aquí hay un momento que he tocado el sprite renderer, aquí. Directamente acceder a la componente de sprite, esto es muy pesado. Es mejor tener una variable arriba, sprite, ya inicializada en el start o en el awake, y aquí modificar su variable sprite, es mucho más óptimo. Pero vuelvo a los mismos, esto es a la hora de optimizar. Vosotros no notaréis diferencia al compilar, ¿vale? Y finalmente, una cosa que sí podéis hacer es que le he puesto etiquetas a los proyectiles, le pondré etiquetas a los enemigos, pero no a las torretas. Mala práctica. En general, todo lo que sean objetos de pantalla, etiquetadlos. Sacad una etiqueta por ahí que sea tower y etiquetad a las 3 torretas y diréis, ¿para qué? Bueno, lo primero es que todo este etiquetado mola mucho, ¿vale? Mola mucho porque luego, el día de mañana, tú pones por aquí una torreta, la has perdido, ¡ay! ¿Dónde está mi torreta? Pues mira, el cuadradito este te permite mostrar las torretas. ¿Veis aquí? ¿Lo veis? Como las tengo etiquetadas es muy fácil. Opción número 1. Opción número 2. A lo mejor en el futuro nos da por actualizar el juego y añadir una funcionalidad. Que el oso esquive la torreta más cercana, con lo cual el oso tendría que volver a tener ese overlapping circle que he dicho y hacer el bucle al revés. Buscar todos los objetos que overlapan con la etiqueta tower, torreta. ¿A qué sí? Entonces, si ya habéis pensado en añadir estas funcionalidades, dejar la etiqueta lista y preparada, pues no os hace daño, ¿vale? Y entonces así ya os queda bastante optimizado. Entonces, fijaros que hoy nos hemos centrado sobre todo en utilizar prefabs para replicar, clonar y utilizar rápidamente GameObjects bidimensionales en la escena, ordenados con la técnica del ZBuffer, clasificados con las etiquetas y con las capas que nos trae Unity. Hemos también hecho un par de scripts, hemos programado comportamientos fáciles, como líneas rectas, y otros más complejos, como el disparar, el tiempo y demás, y hemos visto cómo Unity trabaja con los scripts, con las funciones, el orden de ejecución y demás. La siguiente clase me voy a centrar en la comunicación usuario-videojuego, con lo que es el diseño de la interfaz gráfica
y el Heads Up Display, el HUD. Vale, pues hala, hasta la semana que viene.